Este día vamos a hablar acerca de deducciones de las derivadas de las funciones inversas trigonométricas. Para ello vamos a comenzar conociendo en qué consisten las funciones trigonométricas inversas. Nos dice que son funciones que revierten el efecto causado por la función trigonométrica original, es decir, si tenemos una función trigonométrica, esta le podemos encontrar su inversa, o sea, lo contrario a ella. Las derivadas de estas funciones son obtenidas usando lo que es el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que tenemos lo que son los catetos. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y además de eso tenemos lo que es la hipotenusa. Entonces, tomando estos tres valores, vamos a realizar cada una de las demostraciones. Bien, para ello vamos a presentar las funciones trigonométricas siguientes. Sería la función de seno, la función de coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Bien, tenemos lo que es la derivada de la función seno inversa. Ar seno de seno nos indica que es la función inversa de seno. Hay que aclarar que se puede utilizar la notación de ar seno o también la notación de seno a la menos uno, y ambas indican lo que es la derivada inversa de la función trigonométrica seno. Aclarando esto, vamos a hacer uso de lo que es el teorema de Pitágoras y de y con una función en términos de x. Para ello, para Pitágoras utilizaremos lo que es el triángulo rectángulo, y aquí le hemos dado los valores a cada uno de sus lados. Tenemos el cateto opuesto con un valor de x, el cateto adyacente con un valor de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y la hipotenusa con un valor de 1. Además tenemos lo que es un ángulo con valor de y. Iniciando, recordemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, en este caso sería igual a x sobre 1. Y sabemos que x entre 1 es igual a x. Muy bien, ahora tenemos lo que es la derivada con respecto a la derivada de x de seno de y. Es decir, que vamos a encontrar la derivada con respecto a x de x. Para ello, vamos a usar la derivada de seno, que en este caso sería coseno. Recordemos que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, en este caso sería igual a 1 sobre coseno de y. Y sabiendo que el cateto adyacente es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre la hipotenusa, que sería 1. Y esto nos queda lo que es el coseno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Ahora que ya tengo esto, puedo decir que el seno de y es igual a x y que y va a ser igual a x sobre seno. Ahora voy a encontrar lo que es la derivada de seno. Por lo tanto, me queda planteado que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de x. Entonces, la derivada inversa de seno de x en este caso será igual a ¿qué? Será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y de esta forma aquí en general estamos planteando ya lo que es la derivada con respecto a la función inverso de seno. Ahora bien, veamos lo que es la derivada de la función coseno inverso y se plantea como lo que es r coseno. Bien, tenemos lo que es que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto lo vamos a ver aquí en lo que es el triángulo rectángulo. Igual vamos a utilizar lo que es trama de Pitágoras y tenemos en este caso que nuestra hipotenusa tiene un valor de 1, nuestro cateto adyacente tiene lo que es el valor de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y el cateto adyacente tiene el valor de x. Bien, tenemos entonces que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso es igual a x sobre 1. Sabemos que x entre 1 nos dará a x, es decir, que mi coseno de y es igual a x. Bien, voy a encontrar lo que es la derivada de coseno con respecto a x y esto va a ser igual a tener la derivada con respecto a x de x. Si tengo que la derivada de
X de coseno de Y es igual a 1. Entonces, tengo que la derivada de coseno, que en este caso será menos seno, será igual también a 1. Teniendo esto, tengo que la derivada con respecto a Y, la derivada de Y con respecto a X será igual a 1 menos seno de Y. Y esto, si observo, el menos seno tiene un signo negativo, entonces yo lo puedo pasar a un extremo y lo pongo que está usando ese signo negativo para toda la representación de la fracción. Es decir, me quedaría que la derivada de Y con respecto a X, la derivada de X será igual a menos 1 sobre seno de Y. Teniendo esto, recordemos que seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si observamos en el triángulo, tenemos que seno, la cateto opuesto tendrá un valor de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y la hipotenusa un valor de 1. Entonces me queda la respuesta que es seno de y es igual a tener la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x tendré lo que es que menos 1 sobre seno de y. Y sé que seno de y, al sustituirlo, tengo lo que es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que es lo que hemos hecho aquí, sustituir seno de y por el valor que habíamos encontrado anteriormente. Ahora bien, para plantear finalmente lo que es la función inversa, tengo lo que es que coseno de y es igual a x y que mi y es igual a x sobre coseno. Por lo tanto, para encontrar la derivada inversa de coseno, tengo lo siguiente. Tengo que la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a tener menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí planteado de una forma general, lo que es la función derivada. Bien, ahora hablemos de lo que es la derivada de la función tangente inversa, que también se puede representar como artan, como una forma de representar la función inversa, la derivada inversa de esta función trigonométrica. Recordemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si tenemos aquí lo que es el triángulo, para utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, tendremos entonces que el cateto opuesto, en este caso es de x, el cateto adyacente en este caso es de 1. Entonces, x sobre 1 me queda a x. Muy bien. Ahora que voy a encontrar la derivada con respecto a la derivada de x para la tangente de y. Esto será igual a la derivada con respecto a la derivada de x de x. Muy bien. Recordemos que la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado de y. Y esa será igual a 1. Entonces, si tengo que la derivada de y con respecto a la derivada de x de secante al cuadrado de y es igual a 1, entonces tengo lo que es la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a tener 1 sobre la secante al cuadrado de y. Teniendo esto, es como que yo tenga a la vez la derivada de y sobre la derivada de x, 1 más, tengo 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de y. Es decir, que en lugar de secante al cuadrado pongo lo que es 1 más tangente al cuadrado de y. Y la tangente de y me quedaría lo que es x. Teniendo esto, hago lo que es, teniendo esto, no sé qué es esto, es 1 sobre 1 más tangente de y al cuadrado. Esto lo puedo sustituir por el valor de la tangente de y, que decíamos que ese valor era, la tangente de y era igual a x. Por lo tanto, me queda que la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a tener 1 sobre 1 más x al cuadrado. X de x es el valor de la tangente de y. Entonces, tendremos lo que es la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a tener 1 sobre 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, la tangente de y es igual a x.
Si yo tengo que y es igual a x sobre tangente, para demostrar o expresar ya la derivada de esta función trigonométrica, me quedaría que la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a tener 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y de esta forma general estamos representando ya lo que es la derivada de la función trigonométrica tangente inverso. Muy bien, hablemos ahora de la derivada de la función secante inversa, z. Bien, utilizaremos siempre lo que es el teorema de Pitágoras cuando y es una función en términos de x. Entonces, tenemos que la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, nuestra hipotenusa tiene un valor de x y nuestro cateto adyacente tiene un valor de 1. Bien, tendremos entonces que la derivada de y con respecto a x será igual a tener 1, el teorema de Pitágoras para realizar lo que es esta demostración. Entonces tenemos lo que es que la secante es igual a tener la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa tiene un valor de x y el cateto adyacente tiene un valor de 1. Por lo tanto, la secante será x entre 1 y eso nos da lo que es x. Si tenemos lo que es la derivada con respecto a la derivada de x, nuestra secante de y será igual a la derivada con respecto a la derivada de x. Por lo tanto, al tener que la derivada con respecto a la derivada de x de la secante y es igual a 1, tendremos entonces que hacer la derivada implícita de la secante. En este caso sería la derivada de y sobre la derivada de x. Nuestra secante y por la tangente de y, que será igual a 1. Y de esta forma, si pasamos al otro extremo, toda esta parte de aquí que está multiplicando, pasaría lo que es a dividir. Por lo tanto, nos queda que la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a 1 sobre todo lo que pasamos a este extremo que está multiplicando, pasa a dividir sobre secante de y por tangente de y. Y como decíamos que la tangente de y era igual a tener el cateto opuesto, al tener lo que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces nos queda que la tangente de y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre 1. Y esto no es igual a tener la tangente de y, que sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, para la derivada de y con respecto a x, cuando tenemos lo que es 1 por la secante de y por la tangente de y. Sustituimos lo que es la secante de y, que en este caso es x, y sustituimos lo que es la tangente de y, que en nuestro caso es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y esto nos da lo que es la derivada de y con respecto a la derivada de x como 1 sobre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y si observamos, nuestra secante de y, que en este caso es x, tiene el mismo valor que la hipotenusa, que también es x. Por lo tanto, para la derivada de y, con respecto a la derivada de x, por lo tanto, al tener que la derivada de y con respecto a la derivada de dada con valor absoluto de x, multiplicando lo que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Es decir, que la secante de y es igual a x y y es igual a tener lo que es x sobre la secante. Entonces, para realizar la demostración final de lo que es y
igual a la derivada de la secante inversa de x, tendríamos que la derivada de y con respecto a x será igual a tener la derivada con respecto a x. Para la secante inversa nos queda la siguiente forma. Nos queda como 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y de esta forma hemos demostrado lo que es la derivada de la función trigonométrica secante inversa. Ahora bien, hablemos de lo que es la derivada de la función cotangente inversa, la cual es representada como r cot, y sabemos que de esta forma estamos representando la función cotangente inversa, al igual que de esta forma aquí se está representando también la función de cotangente inversa. Muy bien, iniciamos. Entonces, tenemos lo que es el teorema de Pitágoras y para ello tenemos que el triángulo rectángulo tenemos los valores de lo que es el cateto opuesto, cateto adyacente y de la hipotenusa. Tenemos que la cotangente es igual a decir que el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, tenemos lo que es el cateto adyacente, que es x, sobre el opuesto, que es 1. Y x entre 1 me da x. Muy bien, entonces para la derivada con respecto a la derivada de x de cotangente de y, esta será igual a la derivada con respecto a la derivada de x de x. Entonces, la derivada con respecto a la derivada de x de la cotangente la derivada de x con respecto a la derivada de x de la cotangente y tendrá un valor igual a 1. Por lo tanto, la derivada de cotangente sabemos que es cosecante menos cosecante al cuadrado de y. Y esta también tendrá un valor igual a 1. Muy bien, lo que hacemos es que esta parte que está aquí multiplicando, la pasamos a nuestro extremo y pasa lo que es a dividir. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a la derivada de x me quedará que es igual a 1 sobre menos cosecante al cuadrado de y. Y como este menos está en el denominador, lo vamos a pasar a un extremo de la fracción para que esté a la par. Entonces tendremos lo que es la derivada de y con respecto a la derivada de x será igual a menos 1 sobre la cosecante al cuadrado de y. Y como sabemos, nuestra cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces será igual a tener que la cosecante al cuadrado de y es igual a tener raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, todo esto sobre 1 y todo elevado al cuadrado. Bien, y de esta forma, x será igual a menos 1 sobre cosecante al cuadrado de y. Entonces sustituyo el valor de cosecante al cuadrado de y, que encontramos que era 1 más x al cuadrado, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Finalmente, que tenemos que la cotangente de y es igual a x y que y es igual a x sobre la cotangente, podemos realizar la demostración final de la derivada de la función cotangente inversa, que esta parte está representada aquí, y me queda que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a la derivada de x de la cotangente inversa de x, que en este caso es menos 1, menos sobre, en este caso es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y de esta parte de aquí tenemos de forma general demostrada lo que es la derivada de esta función trigonométrica. Muy bien, esto ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias por tu atención prestada.